Mi nombre es Patricio López Jaramillo, soy médico endocrinólogo, director de investigaciones de la Fundación Oftalmológica de Santander y de la Universidad de Santander y actualmente presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, LASH. En los próximos minutos platicaremos sobre lo que llamamos hipertensión arterial y cuál es su relevancia. La hipertensión arterial es un problema de salud pública con alto impacto en la morbilidad y mortalidad cardiovascular. En el año 2000, la prevalencia de hipertensión fue de 26.4% y se ha estimado que para el año 2025 el 29.2% de la población tendrá hipertensión arterial. Es decir, en este corto lapso vamos a tener un aumento del 60% en la prevalencia de hipertensión arterial. En América Latina, la mortalidad y los años de vida perdidos atribuidos a la hipertensión arterial y ajustados por discapacidad son del 13% y del 5.1% respectivamente. Es decir, estamos de frente a un problema de alta relevancia en términos de salud pública. En esta diapositiva podemos observar cómo el estudio prospectivo urbano-rural PURE demostró que la prevalencia de hipertensión en los 4 países latinoamericanos incluidos en este estudio, con individuos mayores de 35 años hasta los 70 años de edad, la prevalencia estuvo en el orden del 50.8% en Argentina, 52.6% en Brasil, 46.7% en Chile y 37.5% en Colombia, ratificando entonces que estamos de frente a un problema de salud pública que demanda la atención no solo del sector salud, sino de la sociedad en su conjunto. La presión arterial, para definir lo que llamamos hipertensión arterial, se considera como óptima si la presión sistólica y diastólica están en cifras menores de 120-80 milímetros de mercurio. Consideramos normal si esta presión está entre 120 y 129 la presión sistólica y entre 80 y 84 la presión diastólica. Normal alta denominamos aquella que está en cifras entre 130 y 139 y entre 85 y 89. Por sobre estos niveles, es decir, cifras mayores de 140, 90, determinan el diagnóstico de hipertensión arterial, la cual se clasifica en hipertensión de grado 1 si la presión está entre 149 y 159 y 90-99 la diastólica, en grado 2 si la presión sistólica está entre 160 y 179 y la diastólica entre 100 y 109, e hipertensión de grado 3 si las cifras de presión arterial suben por sobre 180 la sistólica y sobre 110 la diastólica. Por otro lado, denominamos hipertensión sistólica aislada a toda presión arterial con cifras mayores de 140 milímetros de mercurio la presión sistólica, pero la presión diastólica con menos de 90 milímetros de mercurio. ¿De dónde surgen estos puntos de corte? Fundamentalmente por estudios epidemiológicos como los que vemos aquí a continuación, donde se observa claramente que en las diferentes fajas etarias el incremento de la presión arterial se asocia a un incremento en la mortalidad por enfermedad isquémica coronaria, ¿cierto? Como podemos ver en esta diapositiva. Aquí vemos que en cifras de 40, en cifras por sobre 120 hasta 180 en la faja etaria de 40 a 49 años, se da un progresivo incremento en el riesgo de mortalidad
por enfermedad isquémica coronaria. Y lo mismo ocurre en el grupo etario de 50 a 59 años, en los siguientes grupos etarios, quedando claro también que en la medida en que aumenta la edad, independientemente de los niveles de presión arterial que se tenga, aumenta la mortalidad por enfermedad isquémica coronaria. Pero también vale la pena demostrar efectivamente que en la medida en que aumenta los niveles de presión arterial sistólica y también diastólica e independientemente de la edad, insisto, existe un incremento en el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, como también un incremento en el riesgo de mortalidad por ataque cerebrovascular y también por otras enfermedades vasculares de cualquier causa, especialmente a nivel periférico. En realidad, estos puntos de corte determinados por la toma de presión arterial y asociados al riesgo de enfermedad vascular es lo que determina entonces el denominar como óptima, normal o hipertensión a la presión arterial. ¿Qué es lo que ocurre con el envejecimiento? Con el envejecimiento lo que tenemos es un daño, una alteración en la función vascular, específicamente del endotelio, en su capacidad vasodilatadora. Esto lleva obviamente a que se produzca también alteraciones en las funciones endoteliales antiateroscleróticas y antiplaquetarias, lo que lleva a un proceso de aterosclerosis, endurecimiento de la pared vascular, aumento entonces de la resistencia vascular periférica, que lleva a un incremento en la onda central refleja, a un incremento en la presión de pulso y por consiguiente hipertensión arterial. Este proceso fisiológico normal entonces es lo que determina que en la medida en que incrementa la edad, incrementen los niveles de presión arterial y aumente también el riesgo de sufrir un evento vascular, ya sea a nivel coronario, a nivel central e inclusive a nivel periférico. Pero no solo la presión arterial debe ser evaluada cuando evaluamos el riesgo cardiovascular. Miren ustedes cómo en esta gráfica claramente se definen ciertos factores de riesgo, algunos no modificables, como el sexo masculino, la edad y otros modificables que deben también ser evaluados cuando uno está hablando de un sujeto con hipertensión arterial. Aquí vemos claramente cómo otros factores de riesgo que se asocian con un incremento en el riesgo de infarto agudo de miocardio o un ataque cerebrovascular desde el tabaquismo, la dislipidemia, la hipercolesterolemia, dada por un colesterol total aumentado a más de 200 miligramos por decilitro, un LDL colesterol con cifras mayores de 115, 130 según otras guías, pero con un HDL disminuido y triglicéridos aumentados. Otros factores de riesgo que no podemos dejar de evaluar hacen relación al comportamiento de la glicemia en ayunas, a la prueba de tolerancia a la glucosa alterada, a la obesidad, especialmente a la obesidad abdominal y desde luego los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. Cuando evaluemos el riesgo vascular en un paciente con hipertensión en cualquiera de sus grados, es obligatorio y por favor no olvidarse de evaluar también estos otros factores de riesgo que asociados producen este potenciarse en el riesgo de tener un evento cardiovascular. Ustedes ven aquí el nivel de referencia con presiones sistólicas y diastólicas normales, con niveles normales de los factores de riesgo, donde a los 5 años el riesgo de tener un evento cardiovascular es muy bajo, va aumentando en la medida en que aumenta la presencia de los otros factores de riesgo y en la medida en que aumentan también los niveles de presión arterial.
Si tengo hipercolesterolemia igual a 270 o más, incrementa mi riesgo en la medida en que tengo la presión sistólica también aumentada. Si a esto le añado que soy fumador o que tengo una alteración en los niveles de HDL, si soy varón, si tengo diabetes y si tengo 60 años o más, miren ustedes cómo el riesgo a una presión arterial de 170 milímetros de mercurio aumenta a cerca del 40%, es decir, casi 20 veces más el riesgo de presentar un evento cardiovascular si la presión arterial aumentada se asocia también a la presencia de otros factores de riesgo modificables y no modificables, como es la edad. En consecuencia, en la medida en que va envejeciendo la población latinoamericana, necesitamos ser mucho más cuidadosos en el control de la presión arterial y de los otros factores de riesgo. Este último metaanálisis, que incluyó a más de 200.000 personas, muestra claramente cómo el manejo apropiado de la hipertensión arterial en individuos de bajo riesgo e inclusive en el grado 1 de presión arterial, es decir, con niveles mayores de 140-90, se asocia a una significativa disminución tanto de accidente cerebrovascular, de enfermedad coronaria, de estos eventos compuestos de muerte cardiovascular y de todas las causas de mortalidad. Y este punto de corte está relacionado con una cifra de 140-90. En consecuencia, en este momento, la definición de los puntos de corte para mantener a una población adecuadamente controlado en sus valores de presión arterial determina que la meta debe ser de menos de 140-90. Si yo tengo un individuo con una hipertensión arterial grado 1, es decir, entre la presión entre 140 y 160 la sistólica y de 90 a 100 la diastólica, tengo la obligación de intervenir tanto con cambios terapéuticos en los hábitos de vida o con intervenciones farmacológicas, como se verá más adelante en este curso, para disminuir significativamente el riesgo de muerte cardiovascular, de muerte de todas las causas y de los otros desenlaces de tipo cardiovascular. Porque efectivamente la hipertensión arterial, y de ahí viene su relevancia en términos de calidad de vida, afecta una serie de lechos vasculares, como por ejemplo el retiniano. En esta gráfica podemos ver que el daño retiniano inducido por la hipertensión arterial se da por diferentes mecanismos fisiopatológicos: en hipertensión aguda, en hipertensión crónica, en hipertensión severa, en hipertensión acelerada, donde vamos a tener diferentes mecanismos como vasoespasmo, incremento del tono vascular, engrosamiento intimal en la hipertensión crónica, hiperplasia de la media, degeneración hialina de las arteriolas, compresión de las vénulas en su cruce arteriovenoso, disrupción de barrera hematorretiniana interna, necrosis del músculo liso vascular y de las células endoteliales, daño persistente de la microvasculatura vascular en la hipertensión severa, y en la hipertensión acelerada, ojo con esto, un aumento en la presión intracraneal que puede llevar a isquemia del nervio óptico, dando esta sintomatología desde estrechamiento arteriolar generalizado, que uno lo puede ver en un examen de fondo de ojo en una fase vasoconstrictiva, hasta neuropatía óptica hipertensiva con retinopatía maligna y papiloedema. Efectivamente, el paciente hipertenso, ya sea agudo, crónico, si es especialmente severo, o si vemos un proceso de hipertensión acelerada, debe ser adecuadamente evaluado por un oftalmólogo que permita hacer el diagnóstico y obviamente la prevención de más complicaciones, como las que observamos en esta gráfica, donde vemos aquí un estrechamiento arteriolar al fondo de ojo o cruces arterovenosos que significan la presencia de retinopatía.
Si vamos ya a procesos más crónicos, comenzaremos a ver exudados duros, hemorragias en gota o hemorragias en llama, que nos están hablando de una hipertensión severa y crónica mantenida, y que es lo que debemos evitar con una intervención no farmacológica y farmacológica apropiada. Tenemos también la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva, que desde luego va a relacionar el genotipo con el fenotipo, donde actúan factores como la obesidad, la diabetes, alteraciones glucídicas, alteraciones asociadas con el sistema renino-angiotensina-aldosterona, que nos van a dar una hiperactividad neurohormonal, alteración del sistema nervioso simpático, alteración del sistema renino-angiotensina-aldosterona, alteración de la relación leptina-adiponectina, que están obviamente ocasionando la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular, que se manifiesta por dilatación auricular, fibrilación auricular, que lleva en último término a infarto cerebral. Por otro lado, debemos evaluar en estos pacientes un electrocardiograma que nos va a demostrar prolongación y dispersión del intervalo QT, arritmia ventricular y el alto riesgo de muerte súbita. Pero también, y lo que se vuelve un problema de salud pública en este momento, la insuficiencia cardíaca producto de las alteraciones al nivel de las proteínas miocitarias, de la apoptosis y la fibrosis, que se produce por esta alteración del sistema neurohormonal y en último término manifestado en evaluación práctica por los incrementos en la presión arterial. Tenemos también un impacto de la nefropatía hipertensiva, ¿cierto?, que se asocia nuevamente con una predisposición genética, una alteración del sistema renino-angiotensina-aldosterona, que va a producir una disminución en el flujo sanguíneo renal y en la tasa de filtración glomerular, con un aumento de la presión capilar glomerular, un aumento de la expresión de endotelina, aumento de inflamación, aumento del sistema oxidativo, incremento de este estrés oxidativo, que da como resultado que tengamos finalmente proliferación celular y síntesis de colágeno, que nos van a llevar a hipertensión glomerular. Este estrés oxidativo va a inactivar el óxido nítrico, llevando a disfunción endotelial y en último término entonces a glomerulosclerosis, a fibrosis tubulointersticial, que terminan dando daño renal. En consecuencia, la hipertensión, no solo ocasionando enfermedad vascular cerebral, coronario, periférica, sino también ocasionando daño renal, que debe ser siempre mantenido en condiciones apropiadas con un adecuado manejo de la hipertensión arterial. El otro sistema que sufre un gran impacto y que cada vez conocemos más es el daño cerebral inducido por la hipertensión arterial, donde vemos que lleva efectivamente a alteraciones que no están relacionadas solo con el evento isquémico, que explica alrededor del 80% de los problemas vasculares, sino también a hemorragia intracerebral primaria y a hemorragia subaracnoidea. Pero recientemente ha tomado gran relevancia el problema de las lesiones silentes cerebrales, que se asocian con alteraciones cognitivas que terminan afectando gravemente la calidad de vida. Entonces, insisto en el hecho de que debemos, cuando evaluamos al paciente con hipertensión arterial, tener en mente que si no actuamos apropiadamente, lo que significa si no controlamos adecuadamente los niveles de presión arterial, tenemos riesgo de lesiones silentes cerebrales, a más de las lesiones cerebrales clínicas bien conocidas, como es el ataque cardiovascular isquémico agudo, el cardioembólico, el lacunar o el hemorrágico, que es el que más se asocia con hipertensión arterial. Muchas gracias por su atención.